Buen día para todos. Mi nombre es Adriana Ormaza. En este momento voy a llevar a cabo la presentación acerca del artículo de Buitrago, que lo titula como La perspectiva de formación política y militar la, de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Ejército del Pueblo, como movimiento insurgente, que es una tarea de tarea 5, la cual es culminando la materia de corrientes de pensamiento. Introducción. En este transcurso de la presentación voy a llevar a cabo la presentación de tres categorías que esencialmente me llamaron mucho la atención para la aplicación del análisis del artículo de Buitrago. El primero es el conflicto como socialización de George Simmel. El segundo, la creatividad y la contingencia de Hans Joas. Y el tercero, el discurso y el poder de Michel Foucault. Elegí estas categorías porque prácticamente cada una ilumina un aspecto, tiene un detalle muy esencial y clave dentro del artículo. La cohesión surgía del conflicto, la capacidad de adaptación que exige la vía insurgente y el papel del discurso en la formación de subjetividades. Estas perspectivas me permiten acercarme al artículo con una mirada más crítica y reflexiva y así más profundización. Contexto del artículo. Antes de dar inicio de las categorías, es muy importante conocer el artículo. En el artículo que se llevó a cabo se puede analizar cómo las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Ejército del Pueblo, desarrollaban de una forma, una formación política y militar que iba mucho más allá del combate. Incluía proyectos pedagógicos, incluía enseñanzas políticas, colectivas e incluso habían formas de organización que permitían construir una identidad insurgente. Más que un análisis militar, es un estudio sobre cómo se forman sujetos políticos dentro de un movimiento insurgente y cómo se sostienen desde lo simbólico, lo político y lo cotidiano. Eh, George Simmel. George Simmel, bajo dentro del análisis, la categoría es acerca del conflicto como socialización. En esta diapositiva presento la primera categoría, el conflicto como socialización desde George Simmel. Para Simmel, el conflicto no solamente divide, también cohesiona y organiza grupos, ordena grupos para así llevar a cabo el propósito de la cual se quiere llevar a la meta. Bajo el artículo que se estuvo leyendo, se pudo analizar que claramente el conflicto entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y el Estado funciona como un eje que unifica al grupo. La idea del enemigo común fortalece la identidad insurgente, crea un nosotros y moldea la socialización interna. Las prácticas de formación política, la disciplina y los entrenamientos sirven para transmitir valores y asimismo consolidar la cohesión del movimiento. Siguiendo a Simel, podemos decir que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el conflicto actúa como una fuerza que produce unidad y sentido colectivo. Esta segunda categoría, Hans Joas, creatividad y contingencia. Eh, Hans Joas nos explica que la acción humana no es rígida, que las personas deben responder creativamente a las situaciones inesperadas, a las situaciones sorpresivas que suceden constante. En el caso del artículo, esta categoría es fundamental. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, se reorganizan, improvisan y se adaptan constantemente según el contexto político, territorial o militar. Su formación no es simplemente estática,
sino que es flexible, creativa y reactiva a las cosas imprevistas, a las sorpresas, a las cosas inesperadas. La capacidad de reinventarse ante cada contingencia es parte esencial de la vida insurgente. Siguiendo a George, podemos afirmar que la insurgencia se sostiene en decisiones creativas frente a lo inesperado. Michel Foucault, discurso y poder. En esta categoría, el poder no se ejerce solo por la fuerza, también actúa a través de discursos que moldean lo que se considera verdad. Buitrago muestra que la formación política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas se basa en discursos que legitiman la lucha armada, construyen identidad y asimismo orientan a la conducta de los militantes. Las lecturas, consignas, manuales y lineamientos son herramientas discursivas que producen sujetos insurgentes, comprometiéndolos con una visión del mundo. Siguiendo a Foucault, podemos ver que el discurso no simplemente informa, sino que hace una configuración interna subjetivamente y legítimamente la acción colectiva. Conclusiones. Para concluir estas tres categorías que acabamos de ver, eh, en ellas podemos ver que nos permite comprender el artículo con mayor profundidad. Con Chimel entendemos que el conflicto genera identidad colectiva, una cohesión interna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Ejército del Pueblo. Con Hayoa vemos que la insurgencia se sostiene en su capacidad de adaptarse a lo inesperado creativamente ante esas situaciones, cosas que sorpresivas que nadie lo planeamos. Y con Foucault comprendemos que el discurso moldea, orienta y legitima la acción insurgente. De este análisis me surgen reflexiones realmente sinceras que son que se podría enlazar frente al artículo de Buitrago. Primero, que la insurgencia no se sostiene solo en lo militar, sino en los lazos sociales, políticos, que se construyen en medio del conflicto. Segundo, la supervivencia del movimiento depende de la capacidad de reinventarse. Y la tercera reflexión y última, los discursos otorgan sentido, identidad y legitimidad a la vida insurgente. En conjunto a estas tres perspectivas, muestra que la formación insurgente es un proceso complejo donde se convergen la cohesión, la creatividad y el poder simbólico. Ya como última diapositiva, estas son las referencias que yo llevé, utilicé para la presentación de esta temática esencial dentro de esta materia. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención.